Buenos días, hermanos, bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Amistad en Cristo. Espero que todos estén muy bien creciendo en el Señor Jesucristo y muchos saludos a todos ustedes. Hermanos, estamos estudiando el libro de Santiago, versículo por versículo, entonces vamos a continuar con eso esta mañana. Vamos al libro de Santiago. Estamos en el capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Hermanos, la semana pasada iniciamos una enseñanza sobre la lengua. Y recuerde que esto es uno de los temas principales del capítulo y también es el tema principal de lo que estamos estudiando, de versículo 1 al 12. Entonces, para empezar de nuevo esta mañana, vamos a repasar el pasaje entero que habla sobre la lengua y leerlo de nuevo. Entonces, Santiago 3:1 dice: Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quiere que él las gobierna. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua entra en nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Hermanos, vamos a orar antes de continuar. Señor, por favor, bendice nuestro tiempo que tenemos en tu palabra esta mañana, estudiándola, examinándola. Señor, ayúdanos a tener corazones abiertos, mentes abiertas. Señor, queremos recibir lo del Espíritu Santo. Entonces, Señor, por favor, ayúdanos y háblanos. También, por favor, dame a mí las palabras apropiadas y correctas para comunicar las verdades de la palabra de Dios eficazmente y claramente, porque el propósito de la enseñanza es que tu gente sea edificada y como resultado el Señor Jesucristo sea magnificado. Señor, muchas gracias por todo lo que estás haciendo en nuestro medio y oro por el crecimiento personal de cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, entonces la semana pasada terminamos aquí en el capítulo 3 con el versículo 6, donde dice que la lengua es un fuego. Hermanos, la lengua es perversa y afecta todo, como vimos la semana pasada, afecta todo el curso de nuestra vida.
Hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras porque son capaces de dar la vida o traer aún la muerte. Vamos a Proverbios 18:21, que habla de esto mismo. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y así es, hermanos. Entonces, por eso y por lo que Santiago nos quiere enseñar y decir acá en ese capítulo, es muy importante, muy importante, porque la lengua tiene mucho potencial. Entonces vamos a empezar esta mañana, capítulo 3, versículo 7. Dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Dice acá, hermanos, porque toda naturaleza. Hermanos, aquí Santiago sigue con el mismo tema de todo el contexto de verso 1 al 12, que es la lengua. Y antes, lo que vimos en el estudio anterior, antes hablaba del poder de la lengua, y ahora vamos a ver cómo la lengua es irrefrenable. Dice, porque toda naturaleza. El autor Santiago menciona bestias, menciona las aves, serpientes, menciona todos los seres del mar. Hermanos, eso es la manera bíblica de dividir todas las criaturas de la tierra en 4 grupos. Y podemos ver que Dios hizo lo mismo en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando todo eso estaba apenas empezando. Vamos allá, Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, 1, sobre las aves de los cielos, 2, sobre las bestias, 3, sobre toda la tierra y sobre todo reptil, 4, que se arrastra sobre la tierra. Entonces, dice Santiago en el versículo 7, toda la naturaleza, porque toda naturaleza de etcétera, etcétera. Dice, siguiendo con la segunda parte del versículo, Santiago, y ha sido domada por la naturaleza humana. Entonces, estamos hablando de todas las criaturas de la tierra. Santiago quiere incluir a toda la creación. Y aquí nos dice que el ser humano ha sido capaz de domar toda la naturaleza, toda la creación, todas las criaturas. Pero, hermanos, es importante notar algo acá, que en el versículo 7, donde dice domada, no quiere decir entrenado, como por ejemplo nosotros pensaríamos con una mascota domesticada. No quiere decir domada de esta manera. Significa algo un poquito diferente. Significa dominado. En vez de domado como una mascota, significa dominado o traído a un estado de control, de sugestión. Y tenemos la misma palabra usada en Marcos 5:4. Vamos allá para entender un poquito mejor la idea de esta palabra domada. Marcos
5:4 dice, porque muchas veces había, y aquí estamos hablando de una persona que estaba poseída por un espíritu del diablo, por un demonio. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía domar. Entonces, estamos hablando de qué? Traer a un estado de control, de sugestión con esa persona poseída por un demonio. Eso es lo que ellos querían hacer. Controlar a la persona. Controlar a la persona. Entonces, por eso les dije ahorita que en esa sección del pasaje estamos hablando de cómo la lengua es irrefrenable, o sea, muy, muy, muy difícil de controlar. Entonces, hermanos, el hombre ha sido capaz, como dice Santiago, ha sido capaz de controlar en general el comportamiento de las criaturas, todas de toda la tierra en general, ¿cierto? Vivimos básicamente como seres humanos, juntamente con la creación, en un estado de paz. Obviamente hay excepciones, pero en general estamos bien. Vivimos con la naturaleza, las criaturas, bajo un estado de control. Y sabemos hacerlo, pero es muy difícil y es otra cosa con la lengua. Pero hermanos, es increíble lo que el ser humano ha sido capaz de hacer con la naturaleza. Podemos predecir un poquito el clima, un poquito, ¿cierto? Podemos ver animales y bestias, pero inmensas, muy grandes y salvajes y peligrosos, bajo el control del hombre. Es increíble lo que nosotros hemos podido lograr como una raza, como seres humanos. A mí me gusta lo que dice un comentarista acerca de ese tema. Él dice, se requiere una habilidad impresionante para domar un león o algún otro animal más poderoso que nosotros. Esta es la razón por la cual la gente paga grandes sumas de dinero para asistir a circos o parques de animales. Qué increíble poder tenemos como seres humanos. Y es la verdad. Es la verdad. Y eso es lo que nos quiere comunicar Santiago, por decir lo que él nos ha dicho en versículo 7. Porque toda naturaleza ha sido domada por la naturaleza humana. Bueno, entonces siguiendo adelante, versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno mortal. Ningún hombre puede domar la lengua. Hermanos, ¿sabe que en ese mundo podemos controlar casi todo? Menos la lengua. Menos la lengua. Hermanos, aquí en ese versículo dice, dominarla es como tratar de montar un caballo salvaje, sin freno. O sea, me acuerdo un amigo mío, él quería participar en un rodeo hace muchos años y él no tenía mucha experiencia en todo eso, pero él iba a participar en un evento donde todos los hombres tenían que montar los caballos y mantenerse encima, creo que 8 segundos por 8 segundos. Y bueno, él estaba pensando que iba a poder hacerlo, pero esos caballos eran casi salvajes. Y también molestos porque ellos ponen una cuerda en la parte
de atrás de ellos para molestarlos un poquito. Y entonces esos animales salen de su jaula con su jinete encima, listos para matarlos. Entonces él lo hizo pensando que iba a poder, pero solamente duró encima como 3 segundos, 2 o 3 segundos. Se cayó y sufrió una lástima, pero increíble en la espalda. Y tenía dificultades después para hacer cosas sencillas como caminar y correr. y era una persona joven en ese entonces también, tenía como 22 años. O sea, los caballos tienen mucha fuerza y montarlos sin control es peligroso y así también es la lengua. También nos dice aquí en el versículo 8, dominarla básicamente es como jugar con una serpiente venenosa. Y hermanos, esa última comparación en el versículo 8 nos abre una puerta hacia cómo se puede controlar la lengua. Para mirar un poquito a esta idea, antes vamos a Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10, vamos a leer versículo 11. Dice, muerde la serpiente cuando no está encantada, y el lenguaraz no es mejor. O sea, la persona que habla mucho es muy parecida a la serpiente venenosa que muerde. Bueno, entonces, pero ningún hombre puede domar la lengua, dice Santiago en el versículo 8, siguiendo adelante, versículo 9. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que son hechos a la semejanza de Dios. Con ella bendecimos y maldecimos. O sea, Santiago dice, hermanos, eso no tiene sentido. Eso no debe ser. Con ella decimos palabras tan hermosas, ¿cierto? Podemos escribir cartas de amor, podemos escribir poemas, podemos escribir literatura, podemos escribir una cantidad de cosas, bendiciones, como escribió, por ejemplo, el apóstol Pablo, donde él dice en primera de Pedro 1:3, primera de Pedro 1:3, vamos allá, vea lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Son palabras hermosas, son palabras de bendición, ¿cierto? De la boca del apóstol, del apóstol Pedro. Entonces podemos hablar de esa manera, o Santiago dice que podemos hablar de la otra manera, al otro extremo, que es maldecir. Podemos decir cosas tan terribles, hermanos, con la boca, tan fuertes. Podemos hablar hasta maldecir con esta boca, con esta lengua. Y maldecir, hermanos, recuerden, maldecir significa invocar problemas y el mal sobre una persona utilizando el poder del nombre de Dios. Y ustedes de pronto lo han hecho, seguramente lo han escuchado de los demás. Pero hermanos, Santiago dice, con ella bendecimos y maldecimos. Y recuerde, él está hablando a quién, no al mundo en general, sino a los creyentes, a una audiencia creyente. Y todavía, hermanos, esas cosas existían
en ese grupo. Y él dice, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Eso no tiene sentido. Lo que se ve, lo que se escucha, lo que se practica entre el pueblo de Dios. Bueno, siguiendo adelante, versículo 9. La segunda parte, donde él dice, hechos a la semejanza de Dios. Hechos a la semejanza de Dios. ¿Por qué él menciona esto? Porque el hombre con la boca, con la lengua, maldice a los demás hombres. Y dice la palabra de Dios que los demás hombres también, ¿qué es lo que dice? Son hechos a la semejanza de Dios. Entonces, hermanos, la implicación acá de Santiago es cuando nosotros maldecimos a cualquier hombre, es como maldecir a Dios mismo. ¿Por qué? Porque el hombre es hecho a la semejanza de Dios. No lo deberíamos hacer. No lo deberíamos hacer. Siguiendo adelante, versículo 10. Versículo 10. De una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Dice, no debe ser así. Insinúa que eso estaba pasando, ¿cierto? En el pueblo creyente de aquel entonces. Él dice, no debe ser así. Y hermanos, ¿sabe qué? Si existía antes, existe ahora, y nosotros como pueblo creyente hoy en día también tenemos que vigilar el ambiente, tenemos que vigilar la boca, y tenemos que vigilar y tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. No debe ser así, no debe ser así. Versículos 11 y 12, siguiendo adelante. Dicen, ¿echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Fuente aparece en esos dos versos 2 veces. Fuente, fuente. Fuente, hermanos, esa palabra es clave. La idea de Santiago, la idea que Santiago propone, que él nos quiere comunicar, es que las palabras que salen de la boca realmente no salen de la boca, salen de una fuente, de otra fuente. La boca no es la fuente, hay otra fuente. Vamos a Mateo 12, 34. Mateo 12, 34. Vea lo que dice la palabra. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces estamos empezando a ver. La fuente no está acá. La fuente de lo que sale está acá. Dice en Santiago 3, ¿puede la higuera producir aceitunas? Aceitunas me encantan. Higueras también me encantan, pero casi no se comen acá, pues por lo general no se ven mucho, pero también son muy, muy buenas. Pero eso, hermano, me hizo pensar en algo de aquí.
Cada vez en cuando me toca subir a la campiña donde tenemos la iglesia anterior o antigua, y tengo que subir para cortar el césped de atrás, porque tenemos un patio con mucha grama atrás y nos toca cortarlo cada 3 semanas, más o menos. Y atrás también hay varios árboles. Y hay árboles de mango y hay árboles de aguacates. Y saben que, hermanos, no puedo culpar las ramas del árbol de mangos por no dar aguacates. Eso no tendría mucho sentido, ¿cierto? No es problema de las ramas, es problema del árbol, porque es árbol de mangos, no aguacates. Si salen, hermanos, malas palabras de la boca, no puedo culpar la boca, no puedo culpar la lengua en sí, sino la fuente de las palabras que hemos visto. La fuente de las palabras es el corazón, el corazón. Entonces, hermanos, un problema con la boca es un problema con el corazón. Eso insinúa, eso significa, hermanos, que no deberíamos tratar de arreglar el problema empezando acá en la boca por coser cerrada totalmente la boca, no. Hay que arreglar el problema de las palabras empezando con la fuente, que es el corazón, el corazón. Vamos a Mateo 12. Mateo 12, 33. Mateo 12, 33. Vea lo que dice Mateo acá. Él dice, Jesucristo, aquí en Mateo dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque el árbol por su fruto es conocido. Entonces, hermanos, yo puedo reconocer los árboles de atrás por el fruto que dan. Yo puedo reconocer un corazón bueno o un corazón malo por las palabras que salen de la boca de esa persona. Y dice Jesucristo que eso es muy importante para nosotros como pueblo. Creo que Santiago quiere decir lo mismo. Nosotros, ¿quiénes somos acá en la tierra? Básicamente, hermanos, somos la representación de Dios durante esa época aquí en la tierra. La gente no puede ir al templo judío y hablar personalmente con Jehová. La gente no puede ir a la iglesia y saludar personalmente a Jesucristo. La gente experimenta Dios mismo por el testimonio de su pueblo aquí en la tierra. Entonces, muy, muy importante, hermanos, lo que nosotros decimos o no decimos con la boca. Y Santiago nos quiere decir que si tenemos problemas con ese tema, personalmente, y yo sé que hay algunas personas que con ellas no es algo tan difícil controlar la lengua, pero para otras personas es súper difícil. Tiene que ver con el corazón, ¿sí?
tiene que ver con el corazón. Y Dios quiere que nosotros demos buenos frutos, hablando acerca de nuestras palabras, porque por nuestras palabras el mundo puede reconocer a Dios aquí en la tierra. El corazón hace, hermanos, el corazón de nosotros hace que todo el fruto de la boca sea corrupto. Si tenemos un problema de corazón, vamos a tener mucha dificultad con nuestro hablar. Hermanos, eso también me hizo pensar en algo. Cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, cuando tenía como 19, 20 años, yo trabajaba para una empresa que cavaba pozos de agua potable para la gente, de pronto la gente que está construyendo casas en el campo, y ellos necesitaban un pozo. Y hermanos, en ese trabajo a veces encontramos agua allí en la tierra, cavando muy profundamente, pues allí en la tierra, por fin encontraríamos agua. Pero a veces, ¿sabe qué? Esa fuente que encontramos a veces era de agua, creo que se dice sulfurosa, de agua sulfurosa, o sea que tenía un sabor pero fuerte, tenía un olor aún peor, fuerte, tenía olor de como huevos. Y hermanos, con una fuente así, con esa agua, era muy difícil tratar de arreglarla. ¿Por qué? Porque sale de la fuente así, sale de la tierra así. Entonces, o tendríamos que cavar otro pozo, o tendríamos que quedar con esa fuente de esa agua, con ese olor y sabor, y tratarla con químicos, para limpiarla. Ahora, hermanos, nosotros como seres humanos tenemos lo que se llama la naturaleza pecaminosa, y no podemos cambiar cuerpos, ¿cierto? Eso no va a suceder hasta la resurrección. Nos toca tratar con lo que tenemos y limpiar la fuente. Y lo podemos hacer por medio de la palabra de Dios y por medio de lo que vamos a estudiar más adelante. Entonces, la semana entrante hablaremos de la solución que da Santiago a su audiencia, que da Santiago y Dios mismo a nosotros para ayudarnos a resolver esos problemas que tenemos con nuestro hablar, porque hemos visto como Santiago dice con palabras tan directas y tan fuertes, problemas con la boca pueden causar mucho problema y mucha dificultad, no solamente para nosotros mismos, sino para los demás. Y eso, hermanos, no glorifica a Dios. Entonces, por eso queremos solucionar el problema. Hermanos, muchas gracias por estar acá con nosotros esta mañana. Que Dios los bendiga.